Bueno, entonces, buenas noches, doctores. Mi nombre es Delmi Castillo, soy dermatóloga pediatra. Soy egresada del Hospital Civil de Guadalajara y actualmente resido acá en Quetzaltenango y trabajo en el Hospital Regional de Occidente como jefa de servicio del área de dermatología. Entonces, el día de hoy, pues es un gusto para mí compartir este tema dermatológico referente a los hemangiomas y es un tema dermatológico que al final es parte de las 10 dermatosis más frecuentes a nivel del área de la dermatología pediátrica. Entonces, algo muy importante para empezar es empezar explicándoles las clasificaciones de los hemangiomas, que estos me imagino que igual ustedes ya pudieron poder leer y revisar un poco sobre el tema. Los hemangiomas se pueden dividir en dos tipos de hemangiomas, los hemangiomas congénitos y los hemangiomas infantiles, que a los que más les vamos a poner atención, pues son las hemangiomas infantiles, porque son los que definitivamente necesitan tratamiento. Los hemangiomas congénitos, como su misma palabra lo dice, su título lo menciona, son aquellos que nacen con el paciente y los podemos clasificar en tres según la evolución del hemangioma. Entonces, estos pues los podemos clasificar en rich, niche, pitch, que significan rápidamente involutivos, en donde van a involucionar solos. Pitch, que significa poco involutivos, o sea, sí van a disminuir de tamaño, pero no va a ser lo esperado. Y los niche, que son no involutivos, en donde vamos a ver que no va a haber involución. Entonces, en algunas ocasiones aquí, pues ya... Sí, doctor. No, 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 todavía no. Ahorita solo les estoy explicando, porque ya más, ya después voy a empezar con los hemangiomas infantiles y ahí sí voy a cambiar diapositivas. Entonces, no, gracias a usted. Entonces, normalmente eso es lo más importante, ¿verdad? Y entonces ahí ya podemos empezar con otro tipo de terapias, como láser colorante pulsado, por ejemplo. Podemos utilizar terapias en donde en algún momento van a ser terapias como oncológicas para poder ayudar como a disminuir el tamaño del hemangioma, dependiendo también el área en donde lo encuentra el paciente. Pero mayormente nos vamos a enfocar en los hemangiomas infantiles, que mayormente de esto se va a tratar la clase. Entonces, los hemangiomas infantiles va a ser el tumor vascular de la infancia y niñez con características clínicas e histopatológicas que los distinguen de otros tumores vasculares o malformaciones. Como bien sabemos, es el tumor benigno más frecuente en la infancia y es producido por la proliferación de células endoteliales de los vasos sanguíneos. Y estas incluyen regresión durante las primeras semanas o meses de vida. Va a tener una historia típica de crecimiento rápido e involución gradual. Por eso es que anteriormente, cuando no sabíamos mucho de los hemangiomas, mayormente mencionábamos los pediatras que no se trataban los hemangiomas porque al final iba a tener una involución, iba a desaparecer solo y más que únicamente les explicábamos a los papás que era un tumor benigno y que iban a desaparecer solitos. Epidemiológicamente, pues van a ser los tumores más frecuentes de la infancia, va a tener una prevalencia del 4 al 5%, es muy frecuente en niños caucásicos, pero sobre todo en aquellos antecedentes con bajo peso al nacer y en nacidos con peso menor de 1000 gramos y la prevalencia incrementa hasta un 23%. Pero van a haber otros factores de riesgo, como la edad avanzada de la madre, gestación múltiple, el antecedente de placenta previa, preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, tabaquismo, alcoholismo materno, también sangrado vaginal, tratamientos con progesterona, nacimientos pretérminos o el antecedente de la cesárea. Entonces, los hemangiomas van a tener tres fases. La fase proliferativa que se da desde el nacimiento a los 36 meses de vida, en donde va a ser la fase de crecimiento del hemangioma. Y aquí es en donde nosotros como pediatras tenemos que saber que es la fase oportuna para poderle dar tratamiento. Luego tenemos el periodo de estabilidad,
en donde el hemangioma no va a cambiar, va a tener una estabilidad, no va a crecer ni va a disminuir de tamaño. Y este normalmente se da entre el primer año de vida y los 2 años. Y luego tenemos la fase involutiva, que se menciona que va a disminuir un 10% del tamaño del hemangioma cada año que crezca el paciente. Entonces, normalmente a los 10 años de edad, pues nosotros podríamos ver que tal vez ha tenido el 100% de involución del hemangioma. Entonces, a partir de los 10 años de edad, vamos a saber específicamente qué residual va a quedar de este tumor benigno. Entonces, a los 2 años de edad podemos ver el 20% de involución, a los 5 años el 50%, y a los 10 años de edad, pues si en algún momento quedó algo del hemangioma, ya podríamos valorar algunos otros tratamientos. Aunque, como les explicaba, lo más importante es reconocer el hemangioma y dar tratamiento en la fase proliferativa para evitar que el hemangioma crezca y sobre todo, pues igual forma en esta fase proliferativa podemos involucionar el hemangioma, podemos hacer que desaparezca. Entre la etiología, pues mencionamos que se da por un estrés hipóxico y también por la presencia de trofoblasto placentario. Entonces, fisiopatológicamente lo que vamos a ver en los hemangiomas es que vamos a encontrar una alteración de la vasculogénesis como de la angiogénesis. Entonces, vemos acá en donde lo que va a empezar a ver en los primeros meses va a ser un arresto de progenitores circulantes, luego va a haber una división rápida de las células endoteliales, que esto me va a dar formación de estructuras capilar-like y la presencia del tumor. La proliferación, como les mencionaba, puede darse desde las primeras semanas a meses de vida, y normalmente a partir del año de edad o a los 10 años de edad, pues vamos a ver la involución, en donde vamos a encontrar que va a haber muerte celular lenta de las células endoteliales y esto va a ir sustituyendo por la presencia del tejido adiposo. Clínicamente, al nacimiento, pues podemos ver solo una leve mácula eritematosa, que a las semanas o a los meses puede ir cambiando el color de la mácula siendo mucho más fuerte y podemos seguir palpando el nódulo que se va a ir formando. Y a partir de los 3 meses, pues ya podemos ver la formación de estas células endoteliales y la presencia de un tumor. A la involución, pues como ya les había mencionado, pues vamos a ir viendo que van a ir agregándose los adipocitos, pero lo que más queremos a la hora de tratar un hemangioma, pues es evitar esto, ¿verdad? Evitar las cicatrices o el tejido residual que en algún momento pues puede llegar a quedar y pues esto puede ser visto mal estéticamente. Normalmente algo muy importante es que vamos a ver un marcador a nivel de los hemangiomas, que es el GLUT1. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, yo tuviera mucha duda a querer hacer algún diagnóstico diferencial, podríamos hacer una biopsia de piel del hemangioma y poder solicitar este marcador, que es el GLUT1. Sin embargo, este marcador también podemos encontrarlo en otros diagnósticos, como lo son el hemangioendoteliomas epitelioides, los angiosarcomas y los angioqueratomas. Pero algo muy importante es que no lo vamos a encontrar en malformaciones vasculares. Entonces, en algún momento, por ejemplo, a la hora de yo solicitar la biopsia de piel, normalmente los hemangiomas, perdón, sí, perdón, doctor. Entonces, normalmente las malformaciones vasculares son las que van a ser como el diagnóstico diferencial más frecuente o más confuso con los hemangiomas infantiles. Entonces, aquí es en donde en algún momento podemos utilizar esta ayuda diagnóstica para poder hacer el diagnóstico diferencial.
Entonces, entre las manifestaciones clínicas, como les estaba mencionando anteriormente, pues podemos encontrar lesiones precursoras que pueden estar presentes al nacimiento o ocurrir durante las primeras semanas postnatales, con la presencia de la mácula eritematosa, que luego se va a ir formando un nódulo y luego ya se forma el tumor. Entonces, los hemangiomas se pueden clasificar según la profundidad de los vasos afectados, según el patrón o la forma y la distribución. Entonces, según la profundidad de los vasos afectados, los podemos clasificar en superficiales, profundos y mixtos. Los superficiales, pues van a ser pápulas o la presencia de placas o tumores de color rojo, brillante, con superficie lobulada lisa. Y algo muy importante es que a nivel de la localización únicamente van a estar hasta la dermis superficial. Luego tenemos los profundos, que van a ser tumoraciones azuladas o del color de la piel, normal, presentando a veces telangiectasias en la superficie. Estos pueden aparecer tarde y tienden a proliferar durante más tiempo y me van a afectar dermis profunda y subcutis. Y los mixtos, pues que es un componente doble donde vamos a ver un hemangioma tanto superficial como profundo y me va a afectar dermis y subcutis. Entonces aquí vemos unas imágenes en donde vemos, por ejemplo, un ejemplo de un hemangioma infantil superficial, que lo característico aquí es que vamos a ver este color cereza y rojo intenso a nivel de la lesión. Luego, el hemangioma profundo, que va a ser la presencia de este nódulo azul violáceo, y el mixto, en donde vamos a ver la combinación de ambos, ¿verdad? Vamos a ver la presencia del nódulo azul violáceo como la presencia de el tumorcito de color cereza. También los podemos clasificar según el patrón, forma o distribución, que estos se pueden dividir en focales, localizados, y estos suelen ser los más comunes, generalmente en cara, cerca de la línea media. Pueden ser redondeados y podrían trazarse con un compás a partir de un punto central. Podemos encontrar también los cementarios, que estos generalmente van a afectar un territorio cutáneo específico sin pasar la línea media, con bordes geográficos y siguiendo la disposición de las unidades de desarrollo embrional. Luego tenemos los indeterminados, que estos son una forma intermedia entre el focal y el segmentario, y los multifocales, pues que vamos a encontrar hemangiomas focales múltiples, pero sobre todo para mencionar que son multifocales deben ser 5 o más hemangiomas a nivel de la piel. También es muy importante que sepamos que los hemangiomas pueden llegar a tener otras alteraciones asociadas, como lo es el síndrome de Feinses, que esto significa la P, anomalías de la fosa posterior, la H, que significa los hemangiomas, la A, anomalías arteriales, la C, anomalías cardíacas, la E, anomalías oculares, y la S, que son otras asociaciones como déficit de la hormona de crecimiento o hipotiroidismo. También podemos encontrar otras alteraciones asociadas al síndrome de pelvis sacral lumbar, como problemas de disrafia espinal, como lipomeningocele, médula anclada o lipoma intramedular. Problemas perianales, como ano imperforado, ano anterior ectópico o fístula recto-perianal. O problemas genitourinarias, como riñón único, reflujo vesicoureteral, alteraciones de la vejiga urinaria, genitales externos ambiguos, escroto bífido, hiper o hipotrofia vulvar. Entonces, como vemos en algún momento, si encontramos un hemangioma, por ejemplo, a nivel de la región sacra y a nivel de la cara para considerar un síndrome de Feinses, pues normalmente ya vamos viendo que este tipo de hemangiomas van a tener un compromiso multidisciplinario abordándolo con otros médicos, ¿verdad? Con otras especialidades. El diagnóstico, pues normalmente, como bien sabemos, el diagnóstico siempre va a ser clínico. Es muy raro que en algún momento solicitemos alguna ayuda diagnóstica. Podemos hacer varios diagnósticos diferenciales de los hemangiomas, entre ellos está el glioma nasal, que lo característico aquí va a ser la edad de presentación, que este se va a presentar al nacimiento,
Y clínicamente vamos a ver que va a ser la presencia de una neoformación de pared nasal lateral que puede provocar obstrucción nasal. También podemos hacer diagnóstico con el quiste dermoide, sobre todo con un hemangioma profundo. Sin embargo, el quiste dermoide lo vamos a ver al nacimiento. Esta suele ser una neoformación subcutánea originada en las líneas de función embrionaria sintomáticas de crecimiento lento. Y algo muy importante es que los quistes dermoides siempre los deben de operar únicamente neurocirugía. Luego tenemos la miofibromatosis infantil, que esta se presenta al nacimiento o en el primer año de vida. Clínicamente vamos a observar que en su forma localizada se presenta como lesiones superficiales firmes que pueden tener una coloración roja o purpúrica. El hemangioma congénito, como les explicaba al inicio de la clase, pues se va a presentar al nacimiento. Clínicamente estos van a tener una tumoración similar al hemangioma infantil, pero va a estar ya desarrollado desde el nacimiento, va a estar aumentado de tamaño. Luego tenemos el pilomatricoma, que se puede presentar en cualquier edad, tiene una alta incidencia en la infancia y clínicamente esta es una neoformación firme del color de la piel o azulada y el 50% pueden ocurrir en la cabeza y el cuello. Y el lipoma, que puede presentarse en cualquier edad, que son nódulos subcutáneos indoloros, suaves y ocurren mayormente en el tronco y las extremidades. Otros diagnósticos diferenciales que podemos hacer con los hemangiomas, pues está el neuroblastoma, que sí lo podemos ver al nacimiento o en la infancia temprana. Clínicamente vamos a observar que es una masa abdominal asintomática de consistencia firme y adherida a planos profundos en la piel. Pueden presentarse metástasis del tumor. El síndrome de Bean, que también va a presentarse al nacimiento. Clínicamente vamos a ver numerosas malformaciones venosas cutáneas difusas que sobre todo van a afectar palmas y plantas. La histiocytosis de células de Langerhans, que esta también se puede presentar en la infancia temprana. Aquí lo característico es que vamos a ver pápulas de color café o purpúricas asintomáticas diseminadas en cualquier parte del cuerpo. El granuloma piógeno, que mayormente esto es súper importante porque muchos radiólogos, por ejemplo, algún paciente puede llegar a tener algún granuloma piógeno entre los 5 o 7 años y si en algún momento ustedes solicitan como ayuda de diagnóstico algún ultrasonido, a veces muchas veces reportan un hemangioma, pero esto es algo muy importante. Si yo ya les expliqué en realidad cuál va a ser la involución del hemangioma o cómo se va a presentar fisiopatológicamente el hemangioma, yo sé que si un niño previamente al nacimiento o entre los meses no tiene la historia del tumor, yo no voy a considerar un hemangioma entre los 5 y los 7 años porque no es la presentación clínica. A esa edad normalmente no va a presentarse un hemangioma. Entonces, esto es algo muy importante porque el granuloma piógeno a veces, muchas veces, entre esas edades lo reportan como hemangioma y al final es un granuloma piógeno, ¿verdad? Y es muy raro antes de los 4 meses. Los granulomas piógenos normalmente son nódulos rojizos de aparición después de un trauma menor de hasta 10 milímetros de diámetro y principalmente puede afectar cara, cuello y algo muy característico de los granulomas es que siempre van a tener fácilmente un sangrado. Luego tenemos el angioma de penacho, que sí se puede presentar al nacimiento o en la infancia temprana. Clínicamente vamos a observar placas firmes de color rojo violáceo con bordes mal definidos, afectando mayormente las extremidades y el tronco, y el 10% de estos hemangiomas pueden presentar fenómeno de Casa-Bach-Merritt. El hemangiodendotelioma capuciforme, que normalmente puede presentarse al nacimiento, en la infancia temprana. Clínicamente vamos a observar una masa subcutánea purpúrica de crecimiento acelerado. Suele involucrar extremidades, provocando limitación al movimiento y dolor. El 70% puede desarrollar el fenómeno de Casa-Bach-Merritt, que es el fenómeno de Casa-Bach-Merritt, me imagino que ustedes igual ya lo saben, es un secuestro plaquetario en donde va a haber un aumento o crecimiento rápido del tumor. Puede tener aparición en los primeros 2 años de vida, hasta el 60% en el periodo neonatal. ¿Cuáles van a ser las indicaciones mayores de inicio del tratamiento?
para un hemangioma, sobre todo el infantil. Entre estos criterios están las complicaciones que pongan en riesgo la vida, el deterioro funcional o riesgo de deterioro, la ulceración o riesgo de ulceración, las anomalías estructurales asociadas, el riesgo de dejar cicatrices permanentes o distorsión anatómica permanente. Entonces, entre las complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, pues pueden ser los hemangiomas hepáticos, el sangrado profuso o la obstrucción subglótica. Entonces, entre la obstrucción subglótica, pues normalmente puede ser un hemangioma que encontremos a nivel de la vía aérea. Los síntomas de estos hemangiomas pueden presentarse en meses previos y normalmente la edad promedio de diagnóstico de estos hemangiomas es a los 4 meses. Lo característico aquí es que pueden haber enfermedades infecciosas recurrentes, la presencia del CRUP y sobre todo el estridor que va a ser de tipo bifásico. Luego tenemos aquellos hemangiomas que van a tener el alto riesgo de obstrucción de la vía aérea. Y entre estos hemangiomas van a ser aquellos que encontremos a nivel de la barba, que encontremos a nivel del cuello anterior, a nivel de la mucosa oral o de la faringe. Algo muy importante es que todo hemangioma es muy importante que estudiemos hipotiroidismo, ya que en los hemangiomas va a haber una forma consuntiva por inactivación de hormonas tiroideas por la 3-yodotironina de iodinasa que va a estar presente en el tejido del hemangioma. Entonces, todo hemangioma que ustedes vean, importante siempre hacerle pruebas tiroideas para descartar hipotiroidismo. De los hemangiomas hepáticos, que también son importantes tratarlos, estos se pueden dividir en 3, focal, multifocal y difuso. El focal va a ser de presentación congénita y la mayoría de veces no nos va a dar tanto problema. Los multifocales, la mayoría son hemangiomas infantiles, estos son asintomáticos y tampoco no van a requerir tratamiento. Aunque este tipo de hemangiomas pueden presentar alteraciones macrovasculares y producirme shunts, alto flujo y darme una insuficiencia cardíaca. Y los hemangiomas difusos hepáticos, que estos son muy raros, sin embargo, estos van a tener gran riesgo de mortalidad y se presentan antes de los 4 meses con hepatomegalia. Entonces, los hemangiomas difusos, pues vamos a tener hepatomegalia, podemos ver síndrome compartimental, el compromiso ventilatorio y hasta llegar el paciente a una insuficiencia renal. Lo más importante, pues, es siempre tener en cuenta la hemangiomatosis, que normalmente vamos a encontrar 5 o más hemangiomas cutáneos. Y estos, cuando vemos más de 5 hemangiomas a nivel del cuerpo, siempre van a requerir estudios y seguimiento estrecho. Y sobre todo es muy importante aquí sí realizar un ultrasonido, porque es muy importante que busquemos hemangiomas en otras partes del cuerpo, como hepáticos, o también es necesario pedir un ecocardiograma para evaluar que en algún momento no hay algún hemangioma intracardíaco también. Los hemangiomas que también me provocan sangrado profuso, pues estos también necesitan en algún momento tratamiento oportuno. Aquellos hemangiomas que también me pueden producir deterioro funcional o riesgo del deterioro funcional, como obstrucción de la vista, que me produzcan ptosis, estrabismo o astigmatismo, que pueden degenerar en ambliopía. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene ambliopía. Vemos aquí la presencia de un hemangioma infantil de tipo profundo que me involucra el párpado superior y me está produciendo ptosis. Vamos viendo cómo se observa el cambio de margen de las pestañas, ¿verdad? Y la localización medial del hemangioma y que va teniendo un desplazamiento del globo ocular. Entonces, imagínense que no tratemos este hemangioma, pues este pobre bebé en algún momento puede quedar así o hasta con el cierre total del ojito. Entonces, aquí pues vemos aquí en este caso que sí le dieron tratamiento y vemos la apertura ocular oportuna. Luego también aquellos hemangiomas que puedan tener limitación para la alimentación o hemangiomas en labios o en boca, como vemos en este paciente. Estos hemangiomas también es muy fácilmente que se ulceren y me produzcan dolor.
y también aquí los pacientitos pues ya casi ni quieren comer. Entonces, normalmente este tipo de hemangiomas pues sí los tratamos. La ulceración es muy frecuente en los hemangiomas, va a tener una incidencia del 5 al 21%. Estos me pueden producir sangrado, dolor, sobreinfección, también padres asustados. Y sobre todo es más frecuente en menores de 4 meses en el periodo de proliferación. Entonces, por ejemplo, vemos aquí un caso de un hemangioma ulcerado que en algunas ocasiones hasta se puede llegar a confundir con una dermatitis del área del pañal, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, es una dermatitis de Jacquet, únicamente tiene las ulceraciones y a la hora de la evaluación, pues sí vemos que al final es un hemangioma infantil ulcerado. Entonces, este tipo de hemangiomas, pues sí requieren tratamiento para el cierre de la piel. Las ulceraciones normalmente van a haber algunas áreas de nuestro cuerpo que van a ser mucho más frecuentes, sobre todo a nivel de piel cabelluda, cuello, región perioral, perianal, áreas intertriginosas, que normalmente aquí van a ser áreas de maceración y fricción, por eso suelen ser mucho más frecuentes a la ulceración. Y los hemangiomas que muy fácilmente se van a ulcerar son los hemangiomas de tipo segmentario y los protuberantes. Algo muy importante también mencionar es que no solo vamos a considerar síndrome de Face en hemangiomas que van a afectar a nivel del área de la cara, sino aquellos hemangiomas que afecten segmentos y que sean mayor a 5 centímetros de diámetro, pues en algunas ocasiones sí es muy importante que también descartemos las anomalías que pueden encontrarse a nivel de síndrome de Face. Entre las anomalías estructurales asociadas es que el fenómeno más conocido asociado al hemangioma infantil se denomina síndrome de Faces. Es el síndrome neurocutáneo que asocia la presencia de grandes hemangiomas con una o más anormalidades estructurales. Y es muy importante sospechar cuando se observan extensos hemangiomas cutáneos en mayor grado si afectan al rostro. Sus alteraciones pues se pueden dividir en cutáneas y extracutáneas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el síndrome de Faces también no solo es importante considerarlo cuando afecta a la cara, sino cuando también involucra un hemangioma segmentario grande. Porque es muy importante, pues, tratar los hemangiomas y sobre todo considerar un síndrome de Face por la deformidad, ¿verdad? Vemos a esta pacientito que tiene un hemangioma grande y que normalmente está en cara y que me está produciendo una deformidad. El hemangioma infantil puede causar deformidad permanente, ya sea a través de cicatrización de la piel o distorsión de puntos de referencia anatómicos. Y esta complicación tiene una incidencia mayor que anomalías estructurales o que amenacen la vida del paciente. Entonces, la deformidad es por lo que en algún momento se consideró que era importante tratar todos los hemangiomas, ¿verdad? Entonces, el tratamiento va a ir enfocado a prevenir el crecimiento incontrolado y reducir la lesión antes de que presente deformidad permanente. Por lo que entre 1950 y 1980 se consideró el tratamiento farmacológico que estaba indicado únicamente para aquellos que producían impedimento funcional. Sin embargo, ¿por qué el cambio y por qué ahora la mayoría de hemangiomas los tratamos? Porque me va a mejorar una calidad de vida del paciente entre el 55 y el 69% y vamos a evitar esto, ¿verdad? Cicatrices que en algún momento los pacientes van a tener de por vida. Entonces, ¿qué acciones importantes debemos de tener el médico tratante? Idealmente, considerar en algún momento estudios de imagen como ultrasonido Doppler, que este es muy útil en el diagnóstico para establecer localización, extensión, grado de vascularidad y sobre todo determinar el tipo de lesión, si es un hemangioma, si es un tumor de tejidos blandos, si es una malformación linfática. Y normalmente el ultrasonido Doppler pues siempre va a ser el primer estudio de screening. Sin embargo, es muy importante que también valoremos la realización de resonancia magnética cuando vamos a sospechar anormalidades estructurales asociadas y sobre todo si estamos pensando en sospecha de síndrome de Faces o lumbar, pues este va a ser el gol estándar. Y el tratamiento, bueno, pues actualmente sabemos que mayormente utilizamos los beta bloqueadores ante los corticosteroides porque pues es el tratamiento de mayor
elección y mayor respuesta. Entonces, el propranolol, pues, es una antagonista no selectiva de receptores beta 1 y beta 2 que se han planteado como el tratamiento de elección para hemangioma infantil. Va a tener un mecanismo de acción incierto, pero sabemos en algunos estudios que me produce vasoconstricción, hay inhibición de la angiogénesis, hay inducción de la apoptosis, hay inhibición del óxido nítrico y regulación del sistema renina-angiotensina. ¿Qué es importante en algún momento? Considerar realizar un EKG a la hora de iniciar el propranolol. Esto sobre todo verificar si la frecuencia cardíaca es menor que la esperada para la edad. Por ejemplo, menor de 100 latidos por minuto en menores de 3 meses, menor de 90 latidos por minuto entre los 3 y los 6 meses y menor a 80 latidos por minuto entre los 6 y los 12 meses. También es muy importante evaluar la historia familiar de cardiopatía congénita o arritmias antes del inicio del propranolol. También historia materna de enfermedad del tejido conectivo o historia personal de arritmia o detección de esta en la exploración. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de hemangiomas tratados a nivel ocular con prednisona y a los 6 meses, pues sí tenemos disminución del hemangioma, pero no en totalidad. A comparación del propranolol, pues que normalmente, por ejemplo, aquí vemos al mes del tratamiento, a los 2 meses de tratamiento y a los 6 meses de tratamiento, que es muy buena la respuesta y pues tenemos aquí una mancha residual nada más. Normalmente en cuestión del tratamiento también algo muy importante es que, por ejemplo, este es un riesgo, entonces si voy por el área donde está el hemangioma, si voy a considerar el inicio del tratamiento con propranolol. Y si en algún momento, por ejemplo, encontráramos otra parte del cuerpo, como por ejemplo algún hemangioma a nivel del piecito, que no está ulcerado, que es pequeño, y pues que en realidad no sea un hemangioma tan grande, pues no voy a iniciar propranolol. Podemos utilizar timolol tópico. Entonces, aquí en Guatemala no tenemos gel, no tenemos crema, pero sí tenemos gotas oftálmicas de timolol. Entonces, lo que hacemos es que prescribimos gotas oftálmicas, le explicamos obviamente a los papás que por el hecho que sean gotas oftálmicas, pues no las vamos a colocar a nivel ocular, sino se calcula una gota por kilo y la vamos a colocar en donde tenga la lesión, ¿verdad? Y con eso también a los pacientes les va muy bien y es un tratamiento adecuado. Y si en algún momento, por ejemplo, el paciente tiene alguna contraindicación del uso de propranolol, pues también podemos valorar el atenolol. Algo muy importante en los pacientes al administrarles o al darles receta de tratamiento con propranolol es que el propranolol nos puede dar hipoglucemias, entonces como efecto secundario. Entonces, por ello es muy importante que siempre le expliquemos a los papás que la administración de propranolol debe ser después o 30 minutos después de haber dado lactancia materna o fórmula. Entonces, ¿por qué es importante pues que ustedes conozcan los hemangiomas o que sepamos de los hemangiomas? Porque en realidad es una oportunidad de referencia y contrarreferencia para que el paciente en algún momento llegue a tener un tratamiento oportuno y no tengamos residuales. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de ayuda para ustedes la clase de hemangiomas y que les haya podido explicar lo importante que deben de conocer de los hemangiomas y no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Doctora, no sé si Sí, me escucha. sí, dime. Una pregunta, digamos, en dado caso encontráramos algún hemangioma, digamos, a nivel hepático o pues en algún otro órgano, también se podría utilizar el propanolol como, pues aparte de lo de la cirugía. Sí, lo más importante sería el propanolol. Antes de en algún momento pensar en alguna cirugía o algún otro tratamiento como láser,
tu primera opción de tratamiento siempre va a ser sistémico y va a ser el propanolol, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Perdón, a la hora de utilizar el timolol, Ujú. también usaríamos un tiempo de 6 meses. Normalmente, como les explicaba, la fase proliferativa es en el primer año de edad. Entonces, por ejemplo, así como en el paciente del caso que les mostraba que a los 6 meses de tratamiento ya era una mácula eritematosa mínima, pero recuérdate que la fase proliferativa es en el primer año de vida. Entonces, a pesar de que tú veas que el paciente ha evolucionado bien y que ya casi ya no tiene nada, estamos todavía en la fase proliferativa del hemangioma. Entonces, ¿qué recomendamos? Que el tratamiento debe ser durante el primer año de vida o a los 36 meses para evitar que en algún momento el hemangioma vuelva a tener proliferación. Entonces, el tratamiento debe ser hasta los 36 meses de vida, aunque tú ya no veas nada. Oh, muchas gracias, doctora. Ujú. Yo tengo otra pregunta, perdón. Sí, dime. ¿En qué casos así específicos se va a utilizar como que la primera línea de tratamiento, la cirugía en vez de el propanolol? Bueno, es que es muy raro. Normalmente la cirugía la vas a valorar hasta que tú veas que el tratamiento tanto sistémico o tópico no haya funcionado. Porque pues de igual manera la mayoría de hemangiomas siempre van a tener respuesta al tratamiento con propanolol, exceptuando si en algún momento sea alguna malformación vascular o algún otro diagnóstico. Entonces, normalmente la cirugía la valoramos hasta los 10 años de edad porque es en donde termina tu fase involutiva. Entonces, no desde el inicio vas a considerar una cirugía como tal, sino que tu tratamiento siempre, 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 exceptuando, por ejemplo, no puedes usar propanolol, pues ya puedes usar atenolol, que es otro beta bloqueador que podemos utilizar, pero no hay ningún caso específico que en algún momento te diga la literatura, bueno, por este tipo de caso vas a considerar cirugía desde el inicio, sino que lo más importante siempre va a ser el tratamiento sistémico. De hecho, podemos utilizar también, por ejemplo, interferón alfa, si en algún momento sean pacientes que no sean aptos al uso de esteroides, por ejemplo, o al uso de propanolol, o hasta podemos utilizar vincristina, que también no, es otro tipo de tratamiento que en algún momento puedes llegar a utilizar. Gracias, doctor. No, a usted, doctor, muchas gracias por la invitación siempre y gracias por la atención. De nada, que pasen buena noche. Gracias, doctor.